unipersonal, donde no hay respuesta de regreso. ¿Por qué razón? Bueno, pues por la sencilla razón de que usted no le está dirigiendo palabra a nadie en lo absoluto. ¿Me hago entender? Sin embargo, hay una gran y marcada diferencia cuando nosotros oramos a Dios. Cuando oramos al Señor, sabemos claramente que Él nos está escuchando. Y un ingrediente que nosotros podemos poner de relieve en este asunto del diálogo que estamos entablando, que hemos emprendido con nuestro Dios, es la fe. Esa fe pura, esa fe poderosa, esa fe que se afianza en las promesas de Dios, que también son fieles y son verdaderas. La palabra del Señor nos enseña en Isaías, capítulo 55, verso 6, que nosotros tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y después dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual será amplio. Jehová nuestro Señor, el cual será amplio en perdonar. Amén. Pero para que el Señor perdone y para que el Señor derrame su gloria, su bendición sobre cada una de nuestras vidas, hay algo que Él pide que nosotros hagamos. Él no lo puede hacer por nosotros. Porque Él es soberano no significa, y porque Él es todopoderoso, tampoco implica de que Él tenga que hacer obligatoriamente lo que nosotros podemos hacer. Hay cosas que hace Dios, pero hay cosas que hacemos nosotros. Hay cosas que el Señor, irrelevantemente, no hay sustitución para Él, porque Él solo puede hacer las cosas en el plano de lo espiritual, de lo sobrenatural. Pero hay cosas que nosotros tenemos y somos enseñados por la palabra, que tenemos la responsabilidad que sobre nosotros pesa de hacer. Y esto es de actuar, o sea, de accionar, de acercarnos, de pedir, de orar, de clamar, de rogarle a Dios, de interceder, de ayunar, de vigilar, de venir a la casa de Dios, de estar en comunión con el Señor, de leer las Sagradas Escrituras. Todas estas cosas y algunas más que se puedan añadir según lo que nos escribe o lo que nos está escrito en la palabra, pues tenemos que ponerla por obra. O sea que hay que tenerla siempre pendiente. No podemos olvidarnos de todas esas cosas que, aunque a algunos les parezca que no tienen mucha importancia, pero sí la tienen realmente. Esas cosas son muy relevantes, muy importantes para nuestras vidas y para el avance espiritual de cada uno de nosotros. Es muy importante entender que la oración es la llave que abre, el depósito de Dios. Es la llave que mueve la mano de Dios para que la provisión divina, amén, para que la provisión de Dios haga descender o se haga descender desde el cielo para favorecernos a todos y a cada uno de los que realmente oramos a Dios, pero no una oración rutinaria, no una oración aburrida, no una oración cualquiera, porque hoy en día, quién sabe ya si hasta muchos han pensado que los inconversos pueden orar y que son oídos, pero es que la Biblia no cambia, y la Biblia dice bien claro que si alguien le pide perdón a Dios, si alguien se arrepiente de sus pecados, el Señor lo puede escuchar. Pero dice también la palabra del Señor que al impío y al pecador Dios no lo escucha. Amén. Y si Dios realmente en algún momento puede escuchar la petición de una persona impía, de una persona pecadora, es en el preciso momento que esa persona ha entendido que es pecador y que se quiere arrepentir de todos sus pecados e incorporarse al cuerpo de Jesucristo. Eso lo puede hacer Dios. Esa es la única manera o en el único momento cuando Dios es capaz de perdonar a una persona pecadora. Porque nadie que es pecador, yo he visto pecadores por ahí que oran. Y ustedes lo ven con los ojos cerrados y están hablando y están pidiendo. Y yo no sé cuántas cosas más están haciendo con los ojos cerrados y la boca como que, ¿me entiende? Moviéndose. Pero nada, eso es en balde. Es en vano porque Dios no puede escuchar al pecador.
El Señor lo está observando, el Señor lo está, ¿me entiende? Como dicen por ahí en México, lo está tanteando. Esperándolo. Gloria a Dios, y está esperando nada más que ese corazón se abra y que se asincere con Dios. Porque a un corazón, dice la palabra en el Salmo 51, verso 17, a un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Señor. O sea que lo que Dios está mirando en la oración, y a esto es donde quiero llegar. Una de las cosas, yo creo que uno de los elementos más sobresalientes en el desarrollo de la oración misma es la humildad. O sea, es la oración humilde. Porque nadie se puede acercar a Dios con pretensiones humanas. Nadie se puede acercar a Dios tampoco con exigencias. Nadie se le puede acercar al Señor tratando de mostrarle presión o manipulación. Porque a Dios no lo puede manipular nadie. ¿Sí me entiende? Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que prudentemente, amén, reconocernos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconocer cuando estamos en la presencia de Dios orando? Bueno, pues sencillamente reconocernos, número uno, que somos incapaces. ¿Me están entendiendo? Que somos impotentes. Gloria al Señor. Y que a la vez, si somos incapaces e impotentes, no tenemos la capacidad ni el poder, por ende entonces, de resolver por sí solo los problemas que únicamente puede resolver Dios. Porque orar también implica pedir. Orar implica depender. Orar implica estar esperando confiadamente una respuesta que viene de arriba, que viene de Dios. Si no, ¿para qué oramos entonces? Porque hay algunos que quizás ya no oran porque piensan que todo lo tienen resuelto. Y aunque usted y yo lo tengamos todo a la mano, escúchalo bien, aunque lo tengamos todo a la mano, materialmente hablando, si a usted o a mí o a todos por igual no nos falta absolutamente nada, todo lo tenemos a la orden del día. Aún así, nosotros tenemos que depender o seguir dependiendo de nuestro Dios, porque hoy puede que tengamos todo el abastecimiento posible que necesitamos para la subsistencia diaria, pero sin embargo llega un momento en que viene la prueba, como le puede llegar a cualquiera. Viene la prueba y el Señor precisamente prueba a los que se portan un poquito orgullosos, amén, presuntuosos, prepotentes, y dicen: no, ya yo no necesito de Dios, yo no dependo de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Quiere decir que nosotros tenemos que entender que siempre debemos estar dependiendo totalmente de nuestro Señor. Y esto se llama también precisamente humildad. Porque con contrario a esto que es humildad, es el orgullo. El orgullo se proyecta de una forma contraria, completamente diferente a lo que estamos hablando en esta hora con lujos de detalle. Si de repente nos acercamos al Señor, o si no lo hacemos, es porque realmente, ya lo dije, decimos dentro de nosotros mismos: bueno, es que yo ya, ¿para qué me voy a arrodillar? ¿Para qué voy a postrarme? ¿Para qué me voy a humillar delante del Señor si ya yo no necesito nada? ¿Sí me entiende? Amén. Si ya no necesito nada, ¿para qué me voy a postrar? Si de todas maneras lo tengo todo. ¿Cuál es la necesidad imperativa que yo tengo o que hay en mi corazón? No la encuentro, no hallo por ningún sitio que tenga yo necesidad de postrarme ante el Señor y humillado pedirle a Dios su pronto auxilio, su socorro, lo que yo necesite, hermanos. Pero hay algo que siempre nosotros vamos a necesitar. Quizá no esté usted necesitando una casa, ni un carro, ni la comida, ni el dinero porque gana mucho, etcétera, etcétera. En el ámbito material o en el aspecto material y aún físico, usted no está necesitado de nada. Pero si hay algo, yo le aseguro que siempre vamos a estar necesitados, pero urgentemente, es en el área espiritual. Ahí siempre vamos a estar urgentemente necesitados. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo no puedo pasar un día sin que yo pueda estar orando y clamando
delante de la presencia de Dios. Porque, hermano, el cristiano que no ora es un cristiano que se seca. Es un cristiano que palidece. El cristiano que anula el estilo ferviente de oración en su vida, prácticamente está anulando, está suspendiendo el alimento divino de su alma. Porque es precisamente la oración la que alimenta, la que sustenta, la que sostiene nuestra alma. Si usted se siente gozoso, ¿verdad? Se siente alegre, tiene deseo de reírle a la vida, tiene deseo de reírle al más aburrido que haya. ¿Pero es por qué? Porque usted ora, porque tiene el gozo del Señor. ¿Quién es el que genera y produce y hace que ese gozo profundo, maravilloso de Dios se desarrolle en nuestro ser? Es la oración. ¿No lo dijo el Señor? El Señor lo dijo bien claro. Que el que esté triste, que haga ¿qué cosa? Que se ponga a jugar voleibol o baloncesto o que se ponga a jugar fútbol. No. El Señor dijo bien claro, lo enseñó, que el que esté triste, que haga oración. Amén. No dijo que se ponga a ver televisión. No, dice oración. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ora, cuando uno hace oración, recibe algo así como un despeje de mente, de sentimientos, de pensamientos, de todas aquellas cositas que de alguna manera usted, no Dios, ni nadie fuera de Dios, sino usted mismo ha permitido que entren a su mente y que le hayan afectado de alguna manera sus sentimientos. Porque hay pensamientos que vienen a la mente que usted ni los está buscando, ni los está añorando, ni los anhela de ninguna manera. Pero esos pensamientos llegan a la mente y cuando llegan y usted deja que hagan nido ahí en la mente, o sea que empiezan a martillar y usted le da rienda suelta, usted le da cabida, usted permite que eso siga ahí, llega el momento en que usted se frustra, usted se empieza a entristecer profundamente, hasta pierde el gozo de Dios. Es más, le digo algo, pierde hasta el deseo de venir a la casa del Señor. Porque ya las alas se le cae todo el deseo, el estado de ánimo que usted tenía anteriormente, ya se le perdió, no lo tiene ya. Precisamente ¿por qué? Porque cuando vinieron esos pensamientos perniciosos a su mente, a su vida, ya usted si le dio cabida, si le dio, amén, dejó que eso cobrara fuerza, ya usted tiene las de perder. Ahora, si cuando viene el pensamiento, usted lo evade, y empieza a pensar, como dice Filipenses capítulo 4, verso 8, que hay que pensar en lo justo, en lo bueno, en lo amable, en lo afable, en lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Amén. Amén. La mente nuestra no puede estar divagando y pensando en lo que no es de Dios. La mente nuestra tiene que estar concentrada en las cosas del Señor. Debemos estar hablando, más bien debemos estar pensando y meditando en la palabra del Señor. Por eso es que el Salmo 1, Dios nos enseña a través de él, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Quiere decir que la mente nuestra tiene que estar saturada de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando esto sucede, usted no le ha de ninguna manera le podrá dar ventaja alguna al enemigo, aunque él trate de querer tomar ventaja de su vida, pero no lo puede lograr. Porque su mente no tiene momento, no hay capacidad en su mente para alojar algo que sea contrario a la razón de Dios. No, yo no oigo nada más que un amén, gracias. Pero es así. Amén. Es cuando tenemos nuestra mente saturada de las cosas de Dios, hemos abrigado a Dios y a su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, ya no existe de ninguna manera, no existe otra alternativa. Es que ya no hay lugar para las cosas que quieran venir a envenenar nuestra mente y nuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces entendemos que quien nos da la capacidad para entender también la palabra de Dios como debe de ser entendida es la oración. Amén. ¿Sabe por qué razón? Porque la oración es espiritual. ¿O no? ¿Y la palabra qué cosa es? Es espíritu. Entonces una cosa concierne con la otra.
Una cosa se acopla, se engrana con la otra. Por eso es que hay muchas personas que dicen, ay no, yo no leo la Biblia porque la Biblia, el que la lee se vuelve loco. Así yo he oído muchas personas que dicen, ay, el que lee la Biblia se vuelve loco. No se vuelve loco, no, es que ellos están locos ya y tienen que venir a Cristo para que estén cuerdos. Gloria al nombre del Señor. Porque una persona que no tiene a Cristo está como loqueando, hermano. Pero cuando viene el Señor que lee la Biblia, que la entiende un poquito nada más, o al menos si no la quiere leer, pero que la escuche, como le está haciendo usted en esta noche, que está escuchando la palabra de Dios. Así dice Romanos 10, verso 17, que la fe, la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Por eso que yo siempre estoy vigilante que nadie se me duerme en la iglesia, que todo el mundo esté despierto. Porque si alguien se me duerme, yo voy a ir le voy a acercar, o a alguien yo le recomiendo que le haga así, aunque sea con el codo. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y aplaude y alaba a Cristo que vive por los siglos de los siglos. Amén, porque no quiero que nadie después me culpe por ahí. El pastor fue el que durmió a fulano. Amén, porque alguien se estaba durmiendo en una ocasión y le dijeron, le dijo el pastor de arriba, oye, despierta a fulano. Y dice, pastor, despierte usted que lo durmió. Si no quiero que nadie diga aquí yo estoy durmiendo al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Como otro que se durmió ahí en el templo y el pastor le gritaba y el hombre que ese hombre no despertaba, era una momia, era una persona, era algo ya inmóvil completamente. Y no escuchaba la palabra del Señor. Y tenía la reverenda costumbre de que siempre se sentaba delante, pero ¿de qué le servía? Si se quedaba dormido y escuchando la palabra, pero era que una palabra fría, una palabra, ya usted sabe, hermano, tibia, sin la unción, sin el poder de Dios. Y de repente el pastor ya sin unción, en la carne como estaba, se enojó y se bajó del púlpito con la Biblia en la mano. Dice, si no la oyes para que la sienta, y le dio con la Biblia en la cabeza. ¡Pam! No, hermano, tampoco así se puede. No. Amén. Pues si no la oye para que la siente, imagínense usted, de esa manera no se despierta la gente. No. Así no se va a despertar nadie. Santo. La gente hay que tenerla despierta, pero es con la palabra pura, no es con argumentos humanos. Y nosotros, para entender la palabra, para que Dios nos dé iluminación, entendimiento acerca de algún párrafo, de algún capítulo, de algún versículo que para usted ha sido inentendible hasta el momento, la única manera de lograrlo es orando. Orando, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, dame entendimiento, abre mi conocimiento. Dice la palabra en el libro de Santiago que el que esté falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual le da abundantemente y no se detiene. Amén. Es importante entender que Dios nos da sabiduría. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que tengamos metas en el Señor. Que nos tracemos conforme nos trazamos metas en el mundo secular o en la vida secular. Porque ¿quiénes no tienen metas acá? Las metas de cada quien, generalmente hablando, amén, a grandes rasgos, y hablando de las metas más sobresalientes, por ejemplo, el trabajo. Yo quiero trabajar, yo quiero casarme para el que no está casado, amén, yo quiero cumplir el rol dentro del matrimonio debidamente. Esas son metas que se traza el ser humano. Amén. Ahora, cuando estamos hablando de metas que nosotros tenemos que hacernos y que tenemos que tomarnos la delicadeza, esforzarnos para llevar a cabo esas metas, sobre todo las metas espirituales, que son las más grandes, las más importantes, porque si somos serios, amén, si somos responsables para cumplir todo el rol que nosotros nos hemos propuesto cumplir en las metas del mundo secular, ¿cuánto más para las cosas de Dios? Amén. Nosotros tenemos que trazarnos metas fijas y decirnos, voy a orar en el día 1 hora. Se acabaron los amenes ahora. Yo oí un amencito nada más por ahí. Y creo que fue la hermana María. Yo sé que ella ora mucho. Amén. Pero tenemos que trazarnos una meta. Esa fue una meta que el Señor nos enseñó. Amén. ¿No lo dijo el Señor? Capítulo 26 del libro de Mateo, léalo ahí. Cuando el Señor fue al Getsemaní, les dijo bien claro a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Luego le dice, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa es? Es débil. Amén. A mí que no me digan que orando nadie se puede mantener fuerte. Digo, o sin orar, no. Alguien que no está orando es carnada fresca para las tinieblas. Amén. Alguien que no ora y que si no ayuna, pues todavía más. Es una carnada al alcance del enemigo, de las tinieblas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Por eso es que el Señor nos habla bien claro en su palabra. Y esto, hermanos, miren, no hay forma de declarar que la oración sea un tema de exageración. No es exageración. El pastor no está exagerando. No. La Biblia no exagera. Dios a través de ella no exagera. Todo lo que está aquí escrito es porque Dios lo permitió que se escribiera para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección y para nuestra buena vida en Cristo. Amén. Porque si usted quiere tener prosperidad de vida espiritual, no lo puede lograr de otra manera, si no es a través de la oración. Aleluya. Quiere decir que la oración sigue siendo la llave que abre la puerta del cielo. Amén. Usted ve que la puerta está cerrada y que usted mira para arriba y para ver si de repente cae una lluvia torrencial sobre su vida de alguna manera, porque siente que en cierta área de su vida como que no hay esa abundancia, esa fluidez, esa bendición divina. Pues sencillamente póngase a orar. Amén. Saque tiempo para orar. Ore 1 hora o más de 1 hora. Amén. ¿Por qué usted cree que hay personas que declinan en su fe? ¿Por qué usted cree que hay tantos cristianos que de repente usted los ve muchos días, meses y quizás hasta años? Pero al pasar de los tiempos se cansan, Santo. se aburren, dejan de buscar de Dios, se afianzan o se apoyan en su propia fortaleza o prudencia humana. Y la Biblia dice que no podemos estribarnos o confiar en nuestra propia prudencia, que tenemos que apoyarnos en la poderosa mano de nuestro Señor. Aleluya. Amén. Apóyate de Jehová con todo tu corazón y no te estribes o te apoyes en tus propias fuerzas, dice la palabra del Señor. Quiere decir que no podemos autoconfiarnos de lo que poseemos, de lo que somos, de lo que significamos. No, Señor, eso no nos va a llevar a ningún lugar. Tenemos que confiar plenamente en el único que puede sacar la mano por nosotros y salvarnos del momento de la apretura, del momento malo. Amén. Ese se llama Cristo, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Esos amén están como medio dormidos hoy. Gloria al Señor. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 55, verso 17. Tarde y mañana y a mediodía y en la mañana oraré a ti. Miren qué tremendo. O sea que la oración no puede ser nada más que por la mañana cuando usted se levanta. Digo, si es que ora, porque hay algunos que miren ni oran. Santo. Se levantan por la mañana y santo día para ellos. Y agarran los matules, la mochila, se van para el trabajo como ya usted sabe. Amén. Pero no se acuerdan que Dios existe para ellos. No puede ser posible, hermano. Y entonces le estamos reclamando bendiciones al Señor. Cuando nos está llegando el momento de la tribulación encima, algo nos está pasando, les estamos reclamando, Señor, ¿y qué pasa conmigo? Tú no me has bendecido, tú te has olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de usted. Amén. Es usted que se olvidó de Dios. No podemos olvidarnos del Señor. Amén. Tenemos que estar orando mañana, tarde y noche al Señor, como hacía Daniel también, que oraba 3 veces al día, no de forma religiosa, no de forma rutinaria, no para que en sí Dios lo mirara, porque él sabía que su corazón estaba atado al corazón de Dios y que más que nada él necesitaba estar en comunicación con el cielo. Amén. Él necesitaba estar en comunión con Dios. Gloria al Señor. Cuando usted tiene problemas, no espere que lleguen los problemas, porque los problemas vienen a propósito cuando usted no ora. Amén.
Si de repente usted no oró lo suficiente, llegó el problema, llegó el momento de la dificultad, porque viene con severidad en ocasiones, lo que yo le sugiero es que ore más. Amén. Porque esas cosas vienen precisamente para que nosotros aprendamos que tenemos que depender más de Dios. Amén. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser extensivo en el tiempo que dedicamos o separamos para Dios en oración. Porque Dios no puede contestar una petición. Dios no puede resolver un problema inminente que usted esté atravesando con 5 minutos de oración. Santo. Esa oración no va a llegar ni a cielo raso, hermano. No, tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a yo poder sacar tiempo suficiente y orar al menos 1 hora al día. Aleluya. Gracias por el aleluya. Gracias por el amén. Un amén nada más. Santo. Bueno, yo espero que usted esté captando, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Pero miren qué importante que la oración. Y usted dirá, bueno, ¿y el pastor por qué sigue hablando de la oración? Si tanto que se habla de la oración en este lugar. Usted no sabe por qué hablo tanto de la oración, porque ustedes no aprenden. Amén. Una vez en una campaña le dijo un miembro a un evangelista, ¿y por qué usted lleva 7 días en la campaña predicando el mismo mensaje? ¿Y sabe qué le dijo el evangelista? El evangelista se le vino y dice, ¿tú sabes por qué llevo 7 días predicando el mismo mensaje? Lo voy a seguir predicando hasta que finalice la campaña, cuando yo note que hayan reacciones positivas al mensaje. Porque hasta que yo no vea que ustedes aprendan la lección que encierra este mensaje, yo no lo voy a cambiar. Y por otro lado, pues yo creo que es lo mismo. Yo no puedo cambiar el mensaje. De todas maneras, no se puede cambiar el mensaje, porque es el mensaje cristocéntrico. Amén. Es el mensaje bíblico. Es el mensaje que nos va a ayudar a levantarnos del sitiar, amén, donde estamos en esta hora sumidos. Dios no quiere que estemos en el piso. Dios quiere que estemos arriba. Santo. Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Dios quiere que estemos agradándole siempre, que tengamos ese fervor ardiente en nuestro espíritu de querer adorar y alabar el nombre del Señor, que tengamos deseo de venir a las vigilias, que tengamos deseo de venir al culto, aunque llueve, ventee y relampaguee. Mire, hermano Ismael, que todavía ni se reconcilia con el Señor, que yo espero que sea pronto, y lloviendo. ¿Usted cree que la lluvia lo detuvo? No, hombre, no trajo ni paraguas, ni un sombrero trajo, ni siquiera una cachucha, y ahí está. ¿Y dónde están los cristianos? Bueno, yo no sé, porque no los estoy mirando, pero lo que estoy mirando es que ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los aleluya? Venimos de El Salvador, venimos de cuántos lugares, ¿verdad? De nuestros países de procedencia, pero cuando llegamos aquí hay muchos cristianos que se acomodan y se los lleva como el camarón la corriente del mundo, de las tinieblas, de la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo menos que estamos haciendo es orar. Hay que orar, hermano. Hay que aferrarnos a orar. Pastor, es que yo oro y ya cuando llevo como unos 15 o 20 minutos, se me acaba el repertorio, pastor. Ya no tengo más nada que decir. Hermano, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? En Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Orar sin cesar. Y esto indica en su profundidad y literalmente está establecido que esto lo que connota es orar sin intermisión. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Usted no ha visto un semáforo cuando está intermitente, ¿verdad? Que se apaga, se enciende. Se apaga, se enciende. Así hay cristianos que están subiendo y bajando, subiendo y bajando. Se prende de repente, usted lo ve con un fuego, una euforia, un ambiente pentecostal de repente, y de repente usted lo ve así, encogido, como que le puedo decir, como quién lo puedo comparar, como ese animalito que hay en la orilla del mar. ¿Usted lo ha visto, Ismael? Que tiene unos pinchitos para arriba, pero cuando viene un animal de esos que lo quiere atacar, así como que se encoge. O como la jicotea que de repente está afuera caminando y de repente cuando viene alguien que va a atacar, se mete toda dentro del carapacho. Amén. Así hay muchos que se esconden dentro del carapacho humano y no le dan cabida a Dios en su vida. Santo. No se puede apagar uno, hermano. Uno tiene que estar ardiendo en el espíritu. Y para que esto suceda tenemos que estar constantemente orando, buscando el rostro de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Usted sabe que cuando usted ya quizás usted piensa que no tiene nada que decir en la oración. No sé, a veces lo menos que hay es que decirle cosas al Señor en la oración. Si quién mejor que el Señor para saber lo que usted necesita. ¿Sabe lo que hay que hacer en la oración? Adorar a Dios más que todo. Adorarle. Señor, te adoro, glorifico tu nombre, Señor. Amén. Con acción de gracia. Dice la palabra que tenemos que seguir el curso de la oración para extendernos en él. Tenemos que darle al Señor gracias, con acción de gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Capítulo, amén. Capítulo 6, verso 18 del libro de Efesios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué es lo que dice al final? ¿Alguien tiene la cita por ahí? Dice, escucha lo que dice al final, velando en ello con acción de gracia. ¿Ven ustedes? Amén. Tenemos que orar en el Espíritu, porque la oración ya les dije que es algo espiritual. La oración no es material. No. La oración no es física. La oración no es psicológica ni es psicología. La oración es espiritual. Amén. Y cuando la hacemos en un ambiente espiritual, se logra lo que realmente Dios quiere que nosotros logremos. Ahora, cuando usted ha establecido ese ambiente maravilloso de oración, la parte final de ese momento de oración que usted ha establecido con Dios a través de Jesucristo, Juan 14, verso 13, ahí está que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, hay que pedirlo en el nombre de Jesucristo, pero luego que usted adoró, alabó, dándole gracias al Señor, dice que hay que mantener ese tren de oración. ¿Qué es lo que dice? Léalo por favor, hermana Miriam. Lo tiene abierto ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Amén. El verso 18, ¿verdad? Amén. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello, ¿verdad? Dice así. Amén. Y velando en ello. Y perseverando. Y hay que perseverar también en la oración. Pero vamos a ver qué dice Romanos 12:12. Dice, constantes en la oración. O sea, en la oración hay que ser constante. Y de repente si en la oración, porque fíjense, en la oración se logran muchas cosas, hay muchos secretos. Amén. Cuando usted está orando, y si usted no ha recibido una bendición grande en la oración, ¿sabe por qué razón es? Quizás, o es probable, de que usted no le ha dado el tiempo suficiente al Señor. Pero yo le puedo asegurar por experiencia propia que cuando usted pasa de 1 hora hacia arriba, 2 horas orando, es cuando entonces Dios hace descender su gloria, pero a plenitud sobre su vida.